Aquí en este cuerpo rígido solo tenemos una articulación. Entonces, como es una articulación, dibujamos sus reacciones. Van a ser dos, una en Y y una en X, ¿verdad? Entonces, listo. ¿Qué más tenemos? Hay unas tensiones en la cuerda que la vamos a dibujar ahora. ¿Cómo van a ser esas tensiones? Esas tensiones lo que van a tratar de hacer es que la barra no se caiga. Entonces, digamos que la barra va a sentir es una fuerza de reacción hacia arriba por parte de la cuerda, una aquí y otra por acá. Ambas tensiones son iguales, no son dos tensiones diferentes porque es una misma cuerda, son las mismas. Si yo aquí hubiese dibujado esta flecha apuntando hacia la barra, ya ahí daría el resultado malo porque estoy cambiando las direcciones. Yo lo que tengo que plasmar en el dibujo, en el diagrama, son las reacciones que está sintiendo la barra. Nuevamente, la barra lo que va a sentir es una fuerza hacia arriba que hace que no se caiga por su propio peso. Y hablando de peso, nos falta la fuerza debido al peso, que es de 100 newtons. Si la barra mide 6 metros, la mitad de 6 es 3, entonces ahí es donde actúa ese peso, que es de 100. Va a estar a una distancia de 3 metros, que es la mitad de 6. Entonces listo, ya tenemos todas las fuerzas ubicadas y las distancias. Ahora sí empezamos a hallar los momentos. Entonces empezamos sumatoria de momentos en A, porque en A tengo más reacciones, entonces las voy a cancelar si hago un momento en A. Y voy a empezar por la fuerza de 100 newtons. Esa fuerza va a ser un giro horario, entonces va a ser un momento negativo. Y su brazo de palanca sería la distancia perpendicular. Si yo extiendo esta fuerza, esa distancia sería esta de aquí a acá, que es del punto A hasta la extensión de esa fuerza, hasta su línea de acción. Aquí se forma un triángulo que lo voy a dibujar por acá. Ese triángulo tiene un ángulo de 20, tiene una hipotenusa de 3 metros, y lo que yo quiero hallar, que es la distancia del brazo de palanca, es la base. Aquí me va a salir coseno, porque estoy con el lado adyacente. Coseno de 20, R sobre hipotenusa, que es 3, el 3 pasa a multiplicar, y así sale la R. Eso da 2.8 metros aproximadamente. Entonces ese es el brazo de palanca de este peso. Entonces listo, ya tenemos ese. ¿Cuál viene ahora? Vendría las fuerzas de tensión. Empecemos con esta, la de la izquierda. Entonces aquí vemos que esa fuerza tiene un ángulo con respecto a la barra. ¿Qué conlleva eso? Que este 2 metros, que es la separación de A hasta T, esa distancia o ese vector azul que está dibujado, no es perpendicular a la tensión. Aquí no hay un ángulo de 90 grados. Obviamente aquí se ve que hay un ángulo mayor a 90, es un ángulo obtuso. Entonces, si yo ahí hiciera que el momento esté por 2, está malo, porque no es una distancia perpendicular. Como no es perpendicular, aplico la otra fórmula. Fuerza por distancia por seno del ángulo. El ángulo teta que está acá es el ángulo de la fuerza con respecto a, digamos, a la barra donde está situada, que en este caso sería 30 grados. ¿Cómo así? Si yo dibujo desde A hasta esa fuerza una línea, sería esta línea amarilla que estoy dibujando. La puedo extender un poco, vamos a extenderla así.
Entonces, el ángulo entre la tensión y esa línea que dibujamos es 30. Eso es lo que va aquí en teta. Entonces, ya yo tengo fuerza, que en este caso es la tensión, que no la conozco, por la distancia, que ahora sí es los 2 metros, por el seno del ángulo. Listo, ese es el momento que hace esa fuerza. ¿Qué sentido? Bueno, ponemos lógica. Si hay una fuerza hacia arriba, o sea, es diagonal, pero está hacia arriba. Cualquier fuerza que yo le empuje hacia arriba a esta barra va a hacer que gire en sentido antihorario. Va a ser un giro positivo, o sea, va a ser un momento positivo. Esa es una forma de hacerlo y la más fácil. La otra, ¿cuál es? Que no la recomiendo. Dividir la fuerza en dos. Un componente sería, vamos a dibujarlo de nuevo, un componente horizontal, Tx, y un componente vertical, que aquí tocaría hacerlo bien a escala para ver si el vertical realmente es esa línea que dibuja ahí. Total, no lo recomiendo porque saldrían dos fuerzas nuevas, cada una va a aplicar un momento y tocaría hallar los ángulos de cada uno. Entonces se complica mucho más de lo necesario. Aquí ya con esta forma ya tenemos todo, o sea, el ejercicio nos da todo. La distancia y el ángulo. El ángulo ni siquiera toca calcularlo porque ya lo da. Es mucho más fácil. Entonces listo, ese momento es positivo. Lo dibujo aquí. Más t por 2 por seno de 30. Y listo. Voy con la otra fuerza de tensión, que yo también sé que va a ser positivo porque va hacia arriba, va a ser un giro antihorario, es un momento positivo. Entonces T, ¿cuál es la distancia de esta tensión? O sea, desde este punto morado, azul, hasta A sería 4 más 2. O sea, la D, estoy explicando la misma fórmula, fuerza por D por seno del ángulo. Este D es 6 metros. Y el ángulo, nuevamente, es 30 porque es el ángulo de la tensión de esa fuerza con respecto a esa línea entre A y T. Entonces sería seno de 30 igual a 0 porque ya no hay más fuerzas. Entonces de aquí puedo ir operando, por ejemplo, menos 100 por 2.8 da menos 280. Aquí 2 por seno de 30 da 1, o sea, quedaría un T. Acá quedaría 6 por seno de 30, daría 3T igual a 0. Esto da 4T, el 280 pasa a sumar y luego el 4 pasa a dividir. Entonces me queda que la tensión es 70 newton, las dos tensiones, no una, sino las dos. O sea, aquí hay 70 y aquí hay 70. Listo. Y ahí tenemos la tensión, ahora tenemos que hallar las reacciones. Entonces, vamos a ver. Hacemos sumatoria de fuerzas en X primero. Entonces, ¿qué tendríamos en X? AX. Y aquí voy a tener dos componentes para la tensión. Voy a tener uno hacia acá y este va a ser hacia la izquierda. Entonces vamos a ver cómo se calculan. Aquí sí toca hallar esos ángulos que mencioné antes. No es tan difícil, ¿por qué? Sino que bueno, aquí tengo, vamos a borrar las distancias para que no se complique tanto. Voy a borrar y vuelvo a dibujar. Entonces aquí tenemos esta. Esto de las distancias ya no me sirven porque las distancias solo son para los momentos. Así que ya voy a borrar eso para que no estorbe. Aquí teníamos el peso. Y estábamos dibujando la tensión en X. Entonces, aquí si yo tengo este ángulo de 20,
este ángulo también es de 20. Entonces, el ángulo de T con respecto al eje X, porque recordemos que si vamos a descomponer, me sirve el ángulo respecto al eje X, va a ser 30 más 20. De pronto aquí parece 90, pero es porque este 30, digamos, no está dibujado a escala. O sea, no es un dibujo a escala, entonces parece como si esto fuese más de 30. Pero en realidad sería algo así. Si yo tengo mi eje coordenado, sería entonces que la tensión, este de acá, tiene un ángulo de 50. Y voy a hacer el otro enseguida, antes de descomponer la otra tensión. Esta de arriba. Aquí es similar. Si yo tengo este 20 acá, entonces por el teorema de ángulos alternos internos, este también va a ser 20. ¿Verdad? Y si yo tengo que todo este ángulo es 30, que me lo dio el ejercicio, entonces este pequeño que queda aquí, este chiquitico, es de, si aquí es 20 y hasta acá hay 30, entonces faltan 10 grados. Ese es el ángulo con respecto al eje X. Entonces si yo dibujo mi tensión por acá, ese 10 es el que va aquí, que es con el que yo voy a descomponer las fuerzas. Ya aquí se descompone como siempre. O sea, la tensión nos dio 70 para ambos casos, porque es la misma tensión. Entonces, aquí sería Tx, sería 70 coseno de 50, y aquí sería para el Ty 70 seno de 50. Acá para el otro, Tx 70 coseno de 10, y aquí sería Ty 70 seno de 10. Opero cada uno, este me da aproximadamente 70 coseno de 50 me da casi 50. 70 seno de 50 me da 53. Voy a redondear a números enteros. 70 coseno de 10 da 69. Y 70 seno de 10 da 12. Dejémoslo en 12 cerrado. Entonces listo, seguimos acá. Componentes, listo, estábamos a X, que es esta de acá. Otra fuerza en X sería esta, que es 50, positivo. Y la otra sería esta Tx, que dio 69, negativo. Esto me va a dar que a X es 19 newtons. Sigo con la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, tenemos a Y, este de aquí. Tenemos la componente de Y de esta fuerza de tensión, que es 53, va hacia arriba. Hacia arriba porque estamos aquí. Aquí yo tenía Tx y tenía una Ty. Por eso es que la estoy tomando positivo por acá. 53. En la otra también es positivo. En esta estación de acá, porque aquí yo tengo una que va hacia arriba. Y tenemos la otra Tx que ya la hicimos antes, que fue negativo. Que fue esta. Ya la tenemos negativo. Entonces listo. Recapitulando, estamos haciendo sumatorias en Y. Tenemos a Y. Tenemos la componente Y de esta, 53. Y ahora la componente en Y de esta, que es 12. Igual a 0. Despejo a Y. Y eso me da menos 65 newtons. Ya ahí tengo todas mis reacciones y ya queda solucionado este problema.